Está con nosotros para hablar de este y otros asuntos el presidente de Aragón, Javier Lambán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le veíamos en la entrevista. Ayer reunión también en el Ministerio de Fomento en Madrid. Bueno, tras su operación vemos que regresa con energía y con una agenda muy apretada. Gracias al excelente trabajo de los cirujanos, a los que nunca agradeceré bastante su buen hacer, al igual que a enfermeras y el resto de personal sanitario, creo que mi operación ha ido bien, la recuperación también, y ya estoy recuperando la normalidad y la agenda propia de un presidente de gobierno. Agradecemos además que esté hoy aquí con nosotros en directo. Veíamos el asunto del día. Amazon sigue creciendo, apostando por Aragón. Hay fecha ya, 2022, para ese centro logístico. Se suma además un nuevo proyecto, como escuchábamos. La relación que el Gobierno de Aragón tiene con Amazon, con la multinacional, es excelente desde cualquier punto de vista, tanto en el terreno de la logística como en el terreno del Amazon de la nube, del Amazon digital, hasta el punto de que, siendo muy importantes las inversiones ya anunciadas y que se están materializando, no nos despedimos de que en los próximos meses y en los próximos años esas inversiones sean mayores y sean más los proyectos provenientes de Amazon que aterricen aquí, lo cual viene a demostrar hasta qué punto Aragón es una comunidad autónoma cada vez más atractiva para los inversores, para las multinacionales, para los inversores de aquí, merced a su excelente situación, merced a sus excelentes comunicaciones, merced en definitiva a la política logística que se viene desarrollando desde hace algunos años. Habla de esas previsiones y de esa confianza en el futuro por algún otro proyecto que podamos conocer pronto. Hemos ido viendo proyectos en los últimos meses relacionados con la agroalimentación, relacionados con la industria farmacéutica. Vamos a ver más. Saben ustedes que somos partidarios siempre de que este tipo de anuncios los hagan los propios industriales, los propios empresarios, ellos son al fin y al cabo los protagonistas y los que deben manejar la información, pero se cumplen nuestros pronósticos y anuncios como el de hoy demuestran hasta qué punto no hablamos nunca en vano. ¿Hay ya una previsión de empleos que generan todos estos proyectos de Amazon? A nosotros se nos han dado cifras que son francamente esperanzadoras y que nos invitan al optimismo, pero esto, perdone que le diga, también son datos que en su momento darán ellos. Es a ellos a quien les corresponde este tipo de protagonismo. Pues vamos a hablar de economía y de empleo más a corto plazo. Se ha contenido, podríamos decir, la emergencia sanitaria. La última vez que estuvo en este plató, 12 de marzo, había el triple de enfermos en las UCIs, apenas estaba vacunado el 5% de la población, hoy son ya el 42% de los aragoneses los que tienen esa pauta completa. Se ha sujetado, se ha contenido la crisis, la presión hospitalaria. ¿Qué es lo que ocurre con la crisis económica y social? ¿Cómo se aborda esa quiebra que ha dejado el COVID en tantos negocios? Bueno, durante muchos meses nos hemos dedicado de manera absolutamente prioritaria, yo diría que obsesiva, a combatir la pandemia, a combatir el virus. Creo que en general hemos trabajado bien, tanto el Gobierno como los agentes sociales, desde luego el sistema sanitario, que ha demostrado una altura profesional, ética y de compromiso absolutamente admirable. Hemos tenido apoyo de algunos grupos de la oposición, que nunca les agradeceremos bastante, dicho sea de paso. Nunca hemos abandonado el terreno, la trinchera de la economía, los efectos de la pandemia sobre la economía, y lo cierto es que a estas alturas, sin declarar que nuestra tarea haya sido perfecta, sí que podemos sentirnos bastante satisfechos en general. Los sectores más castigados, que han sido el turismo y la hostelería, cuando termine este año, contando las ayudas del 20 y del 21, habrán recibido cerca de 90 millones de euros en ayudas. Somos la comunidad autónoma que más está ayudando al sector de la hostelería y el turismo. Ahora estamos lanzando un plan de 141 millones adicionales para todos los sectores afectados por la pandemia, pero además nos estamos centrando no solo en combatir los efectos inmediatos de la pandemia, es decir, nos estamos centrando no solo en la recuperación de la economía, sino también en el relanzamiento de la economía, en recuperar la agenda inicial de la legislatura, la agenda del Aragón social, verde y digital, porque estamos convencidos de que, a pesar de los efectos absolutamente demoledores del virus, podremos terminar estos 4 años habiendo cumplido nuestros objetivos, tanto en términos de reforzamiento de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, como en términos de avance en el terreno de imprimir un sentido medioambiental y de sostenibilidad a toda la actividad económica, de digitalizar nuestra economía, a lo cual nos va a ayudar muchísimo algo que también nos obsesiona mucho en este momento, que es la gestión de los fondos europeos. Mencionaba la oposición. Hemos escuchado en los últimos semanas y meses, se habla de improvisación, le acusan de inoperancia y sobre todo que las ayudas, lo decía ayer también aquí el líder de Ciudadanos en Aragón, llegan tarde, hasta octubre. Por ejemplo, ese plan de 141 millones de ayudas a solvencia de empresas y autónomos, hasta octubre no se calcula que van a empezar a poder repartirse.
Lo cierto es que cualquiera que conoce la Administración por dentro sabe que somos tan garantistas, la Administración española y la autonómica también, aunque creo que con la ley de agilización administrativa que entrará dentro de poco en funcionamiento, gran parte de los problemas de ralentización los superaremos, pero ahora mismo somos tan garantistas que desde que se toma la decisión política hasta que las ayudas o cualquier tipo de medidas surte efecto pasa muchísimo tiempo, hasta el punto de que no solo desesperamos a los receptores de las ayudas, sino que nos desesperamos nosotros también. En cualquier caso, los ciudadanos aragoneses, las empresas, los bares, la gente del turismo sabe perfectamente que puede contar con esas ayudas porque con toda seguridad les llegarán. Estamos en el Ecuador de la legislatura. Hoy ha comparecido el líder de la oposición, ha hecho un balance de estos 2 años de gobierno. Hablaba Luis María Beamonte de un gobierno incapaz de dar respuesta al ciudadano. Si le parece, vamos a escuchar al líder del Partido Popular en Aragón. Estamos ante un gobierno agotado, estamos ante un gobierno ineficaz, estamos ante un gobierno alejado de la realidad social y económica de nuestra comunidad autónoma. 16 meses después, tenemos un gobierno superado. ¿Cuán lejos están de la realidad económica y social, como dice el señor Beamonte? Bueno, esto que dice el señor Beamonte lleva diciéndolo desde el primer día de la legislatura. Para el señor Beamonte, el primer día el gobierno ya estaba agotado. He de decir que todos los datos, todo el discurso del señor Beamonte ha sido rebatido en todos y cada uno de los plenos de las Cortes, pero él sigue de una manera absolutamente pertinaz en ese discurso, que es justamente lo que más agotado está, el discurso del Partido Popular. Fíjese, respecto a la oposición, yo le querría decir que el Partido Popular, yo creo que a lo largo de la pandemia ha tenido la vocación o el deseo de ayudar. En general, todo el mundo ha reconocido que era una situación muy grave la que atravesábamos. El Gobierno ha tenido la ayuda de los agentes sociales, de los ayuntamientos. El Gobierno ha tenido la ayuda absolutamente inestimable de Ciudadanos, de Izquierda Unida, y casi nunca la ha tenido del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha querido ayudar, pero por su manera de entender la oposición, simplemente basada en destruir y en negar cualquier tipo de acierto al Gobierno, a pesar de su voluntad, es incapaz de ayudar, con lo cual, excepto en la suscripción de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, nunca hemos tenido la más mínima ayuda del Partido Popular, cosa que lamento mucho porque yo soy de los que piensan que los graves problemas que tiene España o se solucionan con grandes acuerdos que tienen que tener como mínimo 2 partes, que es el Partido Socialista y el Partido Popular, o se producen grandes acuerdos transversales con el Partido Popular como elemento primordial y fundamental, o si no, este país va a tener muchos problemas en el futuro, y lamento profundamente la actitud negativa y destructiva del Partido Popular en Aragón, en España y en todos los ámbitos. ¿Cómo está el gobierno cuatripartito? ¿Cómo se mantiene esa sintonía entre los 4 socios a pesar de las discrepancias que tienen en algunos asuntos? Pues cumpliendo estrictamente los pactos de investidura. En los pactos de investidura nos sentamos, llegamos a la conclusión de que había un elemento que nos unía a todos, que era el cumplimiento y la observancia del estatuto, la voluntad de utilizar las herramientas, las instituciones del autogobierno a fondo, lo hemos demostrado en la pandemia, incluso siendo la única comunidad autónoma que hemos legislado, y reconociendo también que en algunos aspectos estábamos en desacuerdo y que eso era absolutamente inevitable y salvable. A esto nos tenemos que acostumbrar en una democracia en la que las mayorías absolutas han desaparecido. Y hasta ahora he de decir que el cuatripartito, lejos de fragmentarse con el tiempo transcurrido y quizá también como consecuencia de la COVID, de haber tenido que trabajar codo con codo durante muchos meses, el cuatripartito ha consolidado su cohesión, con discrepancias en algunos asuntos de todos conocidos, de política hidráulica, de nieve, en algunos asuntos medioambientales, pero sin ningún tipo de sorpresa, porque sabíamos qué era lo que nos unía, que era casi todo, y sabíamos también qué era lo que nos separaba, que eran algunos asuntos, y desde luego cada partido tiene derecho a mantener sus puntos de vista respecto a lo que considere oportuno. Su socio en el gobierno, Chunta Aragonesista, al frente además de esa cartera, de ese departamento de vertebración y de transportes, acaba de mantener un pulso con el Ministerio de Fomento a propósito de los trenes regionales que llegan a Cataluña y también a Valencia. Se pide desde Aragón que el Estado sea el que financie esas líneas que en muchos casos sostienen que son deficitarias. Fomento dice que sí, pero vamos a ver por qué dice que sí con algunas condiciones. Servicios bajo demanda y no siempre se mantendrán todas las líneas de tren. Caspe Fallón lo seguirá pagando el gobierno de Aragón y será por tren.
Parte de los servicios del Zaragoza-Lérida y Teruel-Valencia los asume el Ministerio de Transportes y serán por carretera. Este es el acuerdo que han firmado el Ejecutivo aragonés y el Gobierno central. Dicen que será un modelo pionero en España dentro de la nueva estrategia de movilidad para zonas despobladas. El consejero Soro asegura que tras meses de negociación es el mejor acuerdo posible. Va a ser transporte por carretera porque no hay otra solución. Si es un transporte como se está planteando a demanda a la carta digital, no van a ser líneas regulares de autobús. Vamos a mejorar el servicio. Entre Teruel y Valencia, en el tren que financiamos hasta Teruel, a poco que hagamos lo mejoramos. El plan concreto costará 4 meses diseñarlo y ponerlo en marcha. Durante ese tiempo, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a seguir manteniendo los servicios como hasta ahora. ¿Es este el mejor acuerdo, presidente? ¿Qué mínimos tiene que mantener Aragón? Es el único posible. Nosotros veníamos reclamándole al Gobierno desde hace tiempo que de las líneas de comunicación intercomunitarias entre Aragón y Cataluña y entre Aragón y Valencia se hicieran cargo ellos. Durante muchos años se ha tenido que hacer cargo el Gobierno de Aragón y he de reconocer que ha sido el ministro Ábalos el primero que ha tenido sensibilidad con Aragón para asumir que los costes de esas líneas los asuma íntegros el Gobierno de España, aunque introduciendo un cambio. Hay líneas ferroviarias, la de Teruel-Valencia o la de Zaragoza-Lérida, que no es que sean deficitarias, es que están abocadas a la inviabilidad. Los trenes de Teruel suelen tener una media de 2 viajeros por tren. Los trenes de Lérida una media de 36 viajeros. Eso es insostenible. Hay que buscar otra fórmula que nos la da la acomodación a las demandas reales de los ciudadanos a través de servicios por carretera digitalizados, ajustados absolutamente a la demanda, y esto es lo que vamos a intentar hacer en los próximos 4 meses, hablando el Ministerio y hablando el Gobierno de Aragón, para que aquellas líneas que hasta ahora pagaba el Gobierno de Aragón las pague el Gobierno de España, pero con este nuevo sistema que es por otra parte el que el Gobierno de España va a ir aplicando progresivamente a todos los trenes de esta naturaleza que son absolutamente inviables e insostenibles. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones cada viajero de los trenes de los que he hablado le cuestan al contribuyente cerca de 300 euros. Esto no hay economía que lo sostenga. Los ciudadanos tienen derecho al servicio, pero hay que exprimirse la cabeza y ser imaginativo para prestarlo de una manera sostenible económicamente sin que el ciudadano pierda el derecho ni la calidad del mismo. Y eso estoy convencido que lo vamos a conseguir, y por eso el consejero y yo mismo estábamos sustancialmente felices. Sé que de momento habrá resistencias y reticencias por parte de los ayuntamientos y demás, pero vamos a hablar mucho con ellos, les vamos a dar mucha participación para que al final ellos mismos se convenzan de que la fórmula elegida es buena. Vamos a hablar del campo, el campo aragonés, que no está muy satisfecho, su consejero Olona tampoco, porque le escuchábamos ayer con esa reforma de la PAC pactada por los ministros de Agricultura de la Unión Europea. ¿Ha perdido la batalla el pequeño agricultor, el que trabaja el campo, el que vive en el campo, para acceder a un reparto de ayudas diferente? Lo que lamentamos no es que haya ido a peor, sino que se va a quedar prácticamente igual. Aragón ha liderado en España una posición secundada por otras comunidades autónomas y también por algunas organizaciones agrarias, en el sentido de que la PAC, el primer pilar de la PAC, el pilar más sustancioso desde el punto de vista económico, dejará de regirse según derechos históricos y todo el dinero se aplicará directamente al agricultor profesional, al que vive de la tierra, al que está en el pueblo, al que trabaja en la tierra y al que tiene en definitiva que fijarse como población y mantener una economía tan importante como es la economía agroalimentaria. Al final ha habido otras comunidades autónomas y otros sectores defensores de viejos privilegios, defensores de derechos históricos, que son economías absolutamente improductivas, que parece ser que tienen muchas posibilidades de llevarse el gato al agua. Esto es una pésima noticia para la agricultura familiar y desde luego nosotros como Gobierno de Aragón no podemos sino lamentar que nuestras ideas, que en algunos casos sí que han podido prosperar, no hayan salido adelante en los términos en los que nosotros hubiéramos deseado. Hablemos brevemente de política nacional. El foco vuelve a estar puesto en Cataluña tras la concesión de los indultos a los políticos independentistas presos. Esta mañana, si le parece, lo vamos a escuchar en el Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez defendía esas medidas de gracia y además descartaba un referéndum. No habrá referéndum de autodeterminación. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas.
¿Ante qué escenario estamos, señor Lamán? Yo creo que este asunto debemos dejar de verlo de una forma excesivamente simplificada, de que sin indultos no, y lo tenemos que ver de una manera más acorde a lo que nosotros como aragoneses realmente nos interesa. Mire, todo el mundo sabe que yo no soy partidario de los indultos, todo el mundo sabe que yo tengo la convicción de que antes de entrar a arreglar el problema de Cataluña tenemos que tener claro qué queremos hacer con España en su conjunto, y que eso pasa por un gran pacto transversal, fundamentalmente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero todo el mundo sabe también que hoy por hoy mi visión de la realidad no tiene muchos visos de prosperar a corto plazo, sobre todo por la negativa del Partido Popular a esos grandes acuerdos. El presidente del Gobierno ha planteado una hoja de ruta que pasa por los indultos, que pasa por poner en funcionamiento una mesa con el Gobierno de Cataluña, y yo creo que el presidente Sánchez merece un voto de confianza, que es el que yo le he dado, aunque he de reconocer a continuación que soy muy escéptico. En cualquier caso, y esto me parece absolutamente fundamental, ocurra lo que ocurra, prospere la mesa con los catalanes, o lleguemos algún día por fin a esos grandes acuerdos transversales entre el PP y el PSOE para decidir qué queremos hacer con España y luego decidir qué hacemos con Cataluña dentro de ese nuevo concepto de España, pase lo que pase, nosotros como aragoneses y yo como presidente del Gobierno de Aragón, a lo que me tengo que dedicar fundamentalmente es a intentar que en cualquier escenario Aragón no solo no salga perdiendo, sino que salga ganando. Por tanto, mi prioridad en este momento es defender los intereses de Aragón para que en ningún caso queden dañados por decisiones que se adopten en mesas en las que nosotros no estemos. Por eso yo exijo estar en las mesas, por eso yo exijo participar en las grandes decisiones que se adopten respecto a España, primero porque creo en España y segundo porque mi principal responsabilidad es defender los intereses de los aragoneses. Y yo creo que el debate lo tendríamos que centrar sobre todo en eso, en cómo defender de manera eficaz, de manera útil, los intereses de los aragoneses. Y aquí invito a todas las fuerzas políticas de la comunidad a que nos pongamos de acuerdo, intentémoslo por una vez. Pues hay un proyecto que parece que une a Aragón y Cataluña, un proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno en los Pirineos para 2030, que el propio Pedro Sánchez ha defendido también esta mañana en el Congreso de los Diputados. No es un proyecto, dijéramos, nuevo. ¿Cuál es la posición de Aragón? Sobre este proyecto he hablado en algunas ocasiones con el presidente del Gobierno, con el presidente Sánchez. He hablado en muchas ocasiones con el presidente del COE, con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español. Alejandro Blanco nos ha visitado en algunas ocasiones en el Pignatelli. He hablado con políticos catalanes del PSC. El consejero Faci, junto con algunos expertos, ha participado en reuniones técnicas para ir perfilando la candidatura, pero tengo que decir que en este momento, al menos según la información de la que nosotros disponemos, la candidatura está verde. ¿Es interesante ese proyecto para Aragón? Sin duda. Unos Juegos Olímpicos de Invierno liderados necesariamente por el Gobierno de España, pero con participación de Aragón y Cataluña, es un gran proyecto. Ahora bien, no vamos a suscribirlo ni vamos a participar en él a cualquier precio. Desde luego, para estar en ese proyecto, Aragón exigirá estar exactamente en pie de igualdad con Cataluña, insisto, en pie de igualdad, y desde luego no me parece una buena manera de empezar que el Gobierno de España, lo hizo ayer mi buena amiga la portavoz Montero, hable de la candidatura Pirineus-Barcelona. Aragón no formará parte de una candidatura Pirineus-Barcelona. La propia denominación tendrá que dar a entender con toda claridad que es una candidatura del Gobierno de España, de dos comunidades autónomas que se relacionan dentro de ese proyecto exactamente en pie de igualdad. Si se cambia el nombre, quizás estemos en otro momento para definirlo. Pero yo confío en que como todo el mundo sabe que para tener éxito en el Comité Olímpico Internacional las candidaturas tienen que estar muy bien fundamentadas, tienen que tener fuerza, tienen que estar bien justificadas. Creo que todos antepondremos el interés general a pequeñas visiones particulares y por tanto confío en que lleguemos a un acuerdo. El presidente del COE, ayer mismo hablaba con él, con Alejandro Blanco, y lo veía en buena disposición, y podamos hacer un proyecto en el que todos nos sintamos cómodos. Javier Lamán, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en directo en este informativo y le deseamos que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.